Ya muchachos, tengan todos muy buen día, en especial a los cumpleañeros, ¿ya? En esta ocasión quiero hablarles acerca de los variadores de frecuencia y su principio de funcionamiento. Actualmente los motores eléctricos de inducción son los más económicos y eficientes, y es por eso que son los más populares en la industria y otras aplicaciones. Sin embargo, su uso para algunas aplicaciones como requerir cambios de velocidades es muy restringido, ya que dada su fuente de alimentación, es decir, la frecuencia o el voltaje y el tipo de motor en cuanto a la potencia y el número de polos, hacen que estos motores giren a velocidad prácticamente fija. Para solucionar este problema y poder usar estos motores a velocidades variables sin disminuir mayormente su eficiencia, existen estos dispositivos electrónicos llamados variadores de frecuencia que sirven para controlar principalmente el par, la velocidad y el sentido de giro de los motores trifásicos. Estos dispositivos también cuentan con funciones adicionales, como por ejemplo protecciones al motor, funciones de control para distintas aplicaciones como PID y funciones de control lógico y secuenciales. Y para ello también cuenta con estos terminales para lo que es la conexión de entradas y salidas análogas y digitales. Tiene para conectar también lo que son, tiene salidas de relé, tiene también lo que son puertas de comunicación de datos, como en este caso RS485 o RS232. Tiene también para conectar red LAN y tiene también para comunicación industrial como bus Profibus, ¿ya? Y para ello, para todo ello tiene una gran configuración de parámetros. El funcionamiento interno de un variador de frecuencia puede dividirse en cuatro etapas. Tres de estas etapas, bien digo, son de potencia y una es de la etapa de control. La primera etapa corresponde a la etapa de rectificador o también llamado convertidor. La segunda etapa corresponde a la etapa del filtro o también llamado bus DC. Y la tercera etapa corresponde a la etapa del inversor. ¿Ya? Existe una cuarta etapa que está ligada al inversor y es la etapa de control que les mencionaba y es una CPU, la cual generalmente está compuesta por un microprocesador con una lógica de control para controlar la salida de energía del inversor. En la primera etapa del rectificador tenemos, como se observa acá, un puente de diodos, los cuales el diodo, para comprender un poco el funcionamiento, está compuesto por dos partes principales, una que es el cátodo y la otra que es el ánodo, disculpen, y la otra es el cátodo. ¿Ya? Este diodo permite el paso de energía cuando el ánodo es más positivo que el cátodo, ¿ya? Y en caso contrario, este flujo de energía no ocurre, ¿ya? Y eso permite que la energía tenga un solo sentido, ¿ya? Y en este caso está compuesto acá el puente por 6 de estos componentes. En la etapa del rectificador, por ejemplo, si nosotros tenemos una entrada de tensión trifásica de 480 volts, entrando a este puente, tenemos, por ejemplo, que en el caso de que la línea 1 sea más positivo que la línea 2, este diodo permite el flujo de energía de una parte del semiciclo, de una de estas ondas. Y, por ejemplo, en el caso que la línea 2 sea más positivo que la línea 1, permite parte de esta onda y este diodo, digamos, este diodo se cierra y el otro también. Y en el caso también que la línea 3 sea más positivo que los otros dos, permite este diodo pasar la energía y los otros se cierran, ¿ya? Con ello se logra una corriente continua o lo más similar a una corriente continua y como se observa acá, lo cual se obtiene un voltaje con ondulaciones o también llamado voltaje de rizo, ¿ya? Y lo que hace es tomar la mayor amplitud de estas ondas, ¿ya? Como se observa acá. Y con ello también se logra ampliar el voltaje, ¿ya? Ya que para
en el caso de un voltaje 480 volts, esta amplitud puede bordear entre 580 y 680 volts, ¿ya? Entonces acá tendríamos lo que son estas ondas positivas y acá en la parte inferior sería lo que es la parte negativa, ya que sería el retorno, digamos, de estas ondas. Acá podemos ver esta señal que viene de la etapa anterior del rectificador, como les decía, con esta amplitud y con este rizado. Y llega a esta etapa del filtro, la cual está compuesta, es un banco de condensadores. Esta etapa también se llama bus DC porque además de condensadores tiene otros componentes electrónicos más modernos, ¿ya? Y bueno, lo que hace principalmente el condensador, la función del condensador es cargarse y descargarse continuamente, ¿ya? Entonces lo que hace en la descarga del condensador une, digamos, en cierto modo estas mayores amplitudes y lo que hace, como se observa acá de mejor manera, aplana un poco esta señal, ya le quita el rizado, estas ondulaciones. Y con ello se logra una señal más plana, más similar a lo que es una corriente continua, pura. Acá podemos ver la salida de la etapa anterior, que es la que viene acá, que tenemos una señal como debiera ser ideal, digamos, plana. Llega a esta etapa del inversor, la cual está compuesta por estos 6 componentes electrónicos llamados IGBT, los cuales son una suite de conmutación rápida, ¿ya? Estos componentes se utilizan en lo que es potencia, ya que su funcionamiento, por ejemplo, están compuestos de esta puerta lógica, en la cual les llega una pequeña tensión y permiten el paso de energía, por ejemplo, desde el colector al emisor, una gran cantidad de corriente y una gran cantidad de voltaje, ¿ya? Es por eso que se ocupan estos componentes en potencia. Y acá podemos ver también que cuenta con un diodo de libre circulación, de circulación libre, que lo que hace es una especie de bypass y es para proteger estos componentes, ya que cuando el variador está funcionando y en algún momento el motor se detiene, queda recirculando una corriente acá. Y eso es lo que hace este diodo, digamos. Permite una recirculación acá para evitar que estos componentes se dañen, ¿ya? Y como les mencionaba, todo esto lo hace a través de esta etapa de control, que es la CPU, que es el microprocesador que tiene una lógica de control llamada PWM, que es la que controla todos estos componentes que están acá, ¿ya? Y lo hace alternándolos. Digamos, por ejemplo, conmuta este transistor con este con este y este con este, por ejemplo, y esto lo hace de manera muy rápida, ¿ya? ¿Y qué es lo que se consigue con esto? Es lo que bueno, es la modulación por ancho de pulsos, o también como por sus siglas en inglés llamada PWM, que lo que hace es simular una señal sinusoidal, ¿ya? Pero a partir de señales cuadradas, ¿ya? Y con ello regula lo que es la frecuencia y la tensión, el voltaje, suministrado en este caso al motor, ¿ya? Y acá podemos ver un ejemplo que a menor frecuencia, menor voltaje. Esto va ligado ya que es para controlar el par motor, ¿ya? Digamos a una alta velocidad, una alta fuerza y también viceversa. Bueno, acá dice, por ejemplo, que a menor duración de estos componentes estar en on o cerrados, permiten variar el ancho de estos pulsos, ¿ya? Una cosa es variar el ancho del pulso y otra cosa es la velocidad con que conmutan estos componentes. Y ahí la diferencia entre lo que es la tensión, variar la tensión y variar la frecuencia, ¿ya? Acá podemos ver, por ejemplo, el otro ejemplo, que en el caso de una mayor frecuencia y un mayor voltaje, es decir, a mayor duración de estos componentes cerrados, se obtiene un mayor voltaje y con ello también una mayor frecuencia. Acá podemos ver el caso del control de la tensión de salida y podemos ver también lo que es el control de la frecuencia de salida.
En el caso de la tensión tenemos que acá los pulsos, por ejemplo, son más anchos, ¿ya? Y con ello se logra una mayor frecuencia y una mayor tensión. Y acá en este caso para un voltaje de 120 volts, por ejemplo, ya tenemos estos pulsos más pequeños y más separados, ¿ya? Con ello se logra precisamente un menor voltaje y una menor frecuencia. Y a diferencia de acá, por ejemplo, en el caso de la frecuencia tenemos que los pulsos son de un ancho similar en todos los casos, pero lo que varía es la distancia, ¿ya? La continuidad de estos pulsos. Y con ello también, al estar más juntos, obviamente se obtiene una mayor frecuencia y a medida que estos se van separando, se va disminuyendo la frecuencia. Como conclusiones, podemos decir que además de controlar la velocidad del motor, es posible controlar el par, como vimos, ¿ya? Aquí se puede controlar lo que es el voltaje también, además de la frecuencia. Tenemos también que cumple diferentes funciones. Se puede controlar la partida, la parada, la velocidad durante el tiempo que el motor funcione, cambios de giro, de sentido de giro, y también todas estas interfaces que tiene, que hablamos de la comunicación de datos. Se puede conectar PC, se puede conectar estos PLC, etcétera. Así que cumple distintas funciones. Mejora la productividad, sí, porque se tiene obviamente un mayor control de los motores, y con ello también se logra una mejor calidad de producto, ¿ya? Mejora la eficiencia, por supuesto, porque estos también funcionan, se le aplica la tensión necesaria, no es una tensión, digamos, de más, sino que se ajusta necesariamente a la aplicación, lo necesario. Y alarga la vida útil de los equipos, sí, porque como vimos anteriormente, no sobrecarga los motores y no sobrecarga tampoco los componentes de transmisión de fuerza, como son poleas, correas, engranajes, etc. Como anexo quería mostrarles la diferencia entre lo que es un partidor suave y un variador de frecuencia en cuanto a la electrónica de potencia, ya que tenemos, por ejemplo, recordando un poco, el partidor suave está compuesto por estos SCR, o también llamados tiristores, ya que en el fondo lo que hacen esto es controlar el voltaje de salida de los partidores suaves, y con ello también controlan la corriente en el momento de la partida de un motor. Ya, acá podemos ver, por ejemplo, la diferencia entre estos dos, que este tiene una derivación interna, es decir, que cuando el motor alcanza el voltaje nominal, digamos, estos dejan de controlar y queda hecha la conmutación por estos contactos internos que tiene, para que estos dejen de controlar, digamos, salgan de la etapa de control y quede funcionando el motor a línea plena, digamos. Y también nuevamente vuelven a entrar cuando el motor se detiene o en el caso de una nueva partida. Y acá tenemos también lo mismo, pero esto ya requiere de una derivación externa, por ejemplo de un contactor, ¿ya? Esa es la diferencia. Acá tenemos, en el caso del variador de frecuencia, como vimos, los principales componentes electrónicos del control, digamos, son los diodos, y como vimos también son estos transistores llamados IGBT. Es por eso también la diferencia en cuanto a precio y a tamaño de estos dispositivos, en donde el variador de frecuencia obviamente es más grande y es más caro, por lo mismo, por la electrónica de potencia que tiene y por las distintas funciones que también tiene en comparación al partidor suave. Acá podemos ver unas diferencias de costos en cuanto, bueno, a la implementación de estas alternativas. Tenemos, por ejemplo, acá tenemos eh, estas siglas Direct Online Starter, que son básicamente una partida directa bajo la norma IEC. Y acá tenemos las siglas de digamos que es Smart Motor Control, que son una partida suave. ¿Ya? ¿Por qué estas siglas? Porque corresponden a un modelo en particular de la marca Allen Bradley.
Y acá podemos ver, por ejemplo, en el caso de la partida directa, desde el 100% de su implementación, digamos, tenemos en este caso el partidor suave que se eleva alrededor de un 230% en comparación con la partida directa. Y tenemos acá lo que es el variador de frecuencia, que ya parte con un incremento del un 350% aproximadamente. ¿Ya? Y ahí se elevan dependiendo de la capacidad, ¿ya? Notablemente. Acá tenemos una comparación también, pero en cuanto a volumen, ¿ya? De estos dispositivos. Obviamente tenemos acá la partida directa con su implementación del 100%, digamos, luego lo sigue el partidor suave con un mayor volumen, y por último tenemos lo que es el variador de frecuencia, ya que estos pueden llegar a ser muebles completos dependiendo de la potencia, y a veces es necesario sumarle también otros componentes para que estos funcionen. Bueno, compañeros, les agradezco su atención, y si tienen alguna pregunta o acotación, espero poder respondérselas. Así es que muchas gracias. Gracias a ti. ¿Alguna pregunta? Yo por el momento, o sea, no tengo ninguna pregunta y muchas gracias por vuestra presentación. Bueno, no, de nada. ¿Alguna pregunta, alguna acotación, alguna anécdota por ahí? No, yo creo que está todo bien. Yo tenía una pregunta en realidad. La diferencia de tamaño que mostraste en la lámina anterior, Sí. eh, ¿está dado por la tecnología, por como los mismos elementos que utiliza cada componente? Eh, Porque ahí se nota que el partidor suave es más pequeño, sí. o sea, la partida directa claramente ocupa muy poco volumen, el partidor suave un poco más, es muy pequeña la variación, pero el variador de frecuencia o el variador entre los 4 y 78 kilos es gigante. Eso es por la tecnología que utiliza en comparación al partidor suave. Claro, claro, sí. Claro, hay una un gran aumento, digamos, ahí en cuanto a, precisamente como dices tú, por un tema de tecnología, ya que se reduce ahí notablemente también el tamaño. Ah, ya. Muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Por mi parte, ¿no? Todo súper claro. Ya, muchachos, les agradezco su atención y que tengan un buen día.